Mi nombre es Moreno Colorado Alan, estudiante de la Facultad de Ingeniería UV en la carrera de Electrónica y Comunicaciones, presentando el teorema de Stokes para la experiencia educativa de cálculo multivariable con el catedrático Jorge Alberto Cortés Vázquez. Curva orientada positivamente. Tenemos que su definición nos dice que la frontera C de una superficie es su borde o límite y será una curva cerrada en R cúbica. Decimos que C está orientada positivamente si al recorrerla, estando del lado de los vectores normales unitarios de la superficie queda al lado izquierdo. Aquí, como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos que si el futbolista recorre la trayectoria C del lado de los vectores normales a S, la superficie queda siempre a su izquierda. Recordemos que si función de f x, y, z nos da igual a p de x, y, z, q de x, y, z, r de x, y, z, es un campo en R cúbica cuyas componentes p, q y r admiten derivadas parciales. Entonces el rotacional de f es definido como rotacional de f es igual a derivada de r con respecto a y menos derivada de q con respecto a z, derivada de p con respecto a z menos derivada de r con respecto a x, derivada de q con respecto a x menos derivada de p con respecto a y. Teorema de Stokes. Sea C una curva cerrada, simple y suave por tramos. Considere una superficie S suave por tramos orientada y cuyo borde es la curva C con orientación positiva. Sea f de x, y, z un campo vectorial en R cúbica cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta de R cúbica que contiene a S. Entonces tenemos que integral de circulación del campo a lo largo de una curva cerrada C es igual a flujo del rotacional del campo vectorial a través de S. Supongamos que R de U, V es una parametrización de S con U, V, tal que sus funciones componentes tengan derivadas parciales continuas. Aplicando el teorema de Stokes y luego la igualdad anterior, tenemos que integral de circulación del campo a lo largo de una curva cerrada C es igual a integral del flujo potencial del campo vectorial a través de D de rotacional de F R de U, V por R subíndice U por R subíndice V por diferencial del área. Aquí tenemos un ejemplo. Calcular el trabajo realizado por la fuerza F, X, Y, Z es igual a los puntos menos Y al cuadrada, X cuadrada más Y cuadrada, Z cuadrada para mover una partícula a lo largo de la trayectoria C, que es la curva de intersección del plano Y sobre 4 más X sobre 5 más Z es igual a 4 y el cilindro X cuadrada más Y cuadrada es igual a 9 en R cúbica, orientando en sentido contrario a las manecillas del reloj visto desde arriba. Aquí tenemos la imagen representativa. Observe que si queremos utilizar la definición de integral de línea para calcular la integral de circulación del campo a lo largo de una curva cerrada, debemos hallar una parametrización de la curva C y la integral resultante, aunque no es complicada de calcular, es muy extensa. Utilizaremos entonces el teorema de Stokes para resolver el ejercicio.
Por otro lado, como fue mencionado anteriormente, aunque existen infinitas superficies que tienen a C como borde, vamos a escoger la superficie S obtenida del plano y sobre 4 más x sobre 5 más z es igual a 4. Aplicando el teorema de Stokes tenemos que la integral de circulación del campo a lo largo de una curva cerrada C es igual al flujo del rotacional del campo vectorial a través de S. Hallar el rotacional de F. Note que el punto P de x, y, z es igual a menos y y el punto Q x, y, z es igual a x cuadrada más y cuadrada y el punto R de x, y, z es igual a z al cuadrado. Así tenemos que el rotacional de F, dejando el determinante de la matriz, tendríamos que es igual a, aquí tendríamos que multiplicar, primero omitimos la fila de y, tendríamos que multiplicar derivada con respecto a y por dz por z al cuadrado, aquí lo tenemos, derivada de z al cuadrado con respecto a dy, menos la derivada de d con respecto a y de x por x cuadrada más y cuadrada, aquí está, y por derivada de z al cuadrado con respecto a dy menos derivada de x cuadrada más y cuadrada con respecto a dz. Luego pasamos a la j, omitimos esta fila y nos quedaría así. Derivada con respecto a x por z al cuadrado nos da derivada de z al cuadrado con respecto a x. Y menos derivada con respecto a y por menos y cuadrada. Aquí está. Derivada de de menos y al cuadrado con respecto a z. Luego tendríamos la fila acá, que nos quedaría derivada de con respecto a y por menos y cuadrada. Aquí está. Derivada con respecto a y. Derivada de menos y cuadrada con respecto a y. Menos derivada de con respecto. Perdón. Derivada con respecto a y. No, sería derivada con respecto a x por x cuadrada más y cuadrada, aquí está, derivada de x cuadrada más y cuadrada con respecto a x, menos derivada de y menos y cuadrada con respecto a y. Nos daría lo siguiente, 0,2x más 2y. Parametrizar S. Observe que S es el gráfico de la función f de x, y igual a z igual a 4 menos y cuartos menos x quintos. El plano x sobre 4 más x sobre 5 más z es igual a 4, cuyo dominio es de igual a x, y con respecto a x cuadrada más y cuadrada es igual es mayor o igual es menor o igual a 9. Así una parametrización de S es R de U, V es igual a U, V, 4 menos Y sobre 4 menos X sobre 5 con U, V. Con el punto U, V calcular R subíndice U por R subíndice V. X es igual a U, Z que nos da igual a 4 menos y sobre 4 menos x sobre 5, que pasaría a ser la siguiente. R subíndice U es igual a las derivadas parciales con respecto a U, lo que nos da los puntos 1, 0, menos 1 sobre 5. Y R subíndice V nos da las derivadas parciales con respecto a U, nos daría los puntos 0, 1, menos 1 cuarto.
Sacando el determinante tendríamos los puntos 1,5, 1 sobre 5, 1 sobre 4, 1,1. Hallar el rotacional de f de r con respecto a u, v. X es igual a u, y es igual a u, z, que es igual a 4 menos y sobre 4 menos x sobre 5. Tenemos que el rotacional nos da igual a 2.0,0,2u más 2v. Calcular la integral de línea usando el teorema de Stokes. Por el teorema de Stokes y la definición de integral de superficie tenemos que la integral de circulación del campo a lo largo de una curva cerrada C es igual a el flujo del rotacional del campo vectorial, que sería esto. Pasaremos a tener la integral doble del flujo a través de D del punto 0,0,2u más 2v por 1 menos un quinto por 1 sobre 5, 1 sobre 4,1 diferencial del área, que nos quedaría como el flujo del rotacional del campo, como la integral doble a través de D de 2u más 2v diferencial del área. Como D es una región polar, usando coordenadas u igual a r coseno de phi, v es igual a r seno de phi, tenemos que D es igual a r, phi 0 mayor o igual a r, menor o igual a r, r mayor o igual a 3, 0 menor o igual a phi mayor o igual a 2pi. Así resolveríamos nuestra integral y nos quedaría que tenemos un resultado de 0.